A dar la bienvenida vía telefónica a nuestro invitado. Él es el abogado constitucionalista Eric Urbina. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por atendernos y sobre todo compartir con nuestro público cómo se debe tomar esta confirmación ya de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo. Buenas tardes, un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, como usted lo mencionaba, es algo que ya había trascendido en los medios y finalmente se ha materializado ahora con la presentación, ¿no?, de la denuncia constitucional contra el presidente de la República. Aún queda pendiente revisar el documento, seguramente es bastante extenso y hay que revisarlo con mucho cuidado. Ahora, se entiende, doctor, que en estas semanas, en estos días, en realidad el equipo especial, ¿no?, de fiscales han venido trabajando y tomando de referencia los testimonios, las pruebas que han presentado colaboradores eficaces, también diversos elementos que sustentan finalmente lo que hoy se ha formalizado. Entonces, ¿qué elementos o qué sustentos deberían tener esta denuncia? Sí, mire, acá estamos hablando de una denuncia constitucional por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Y además esto alcanza a dos exministros de Estado, el señor Silva y el señor Alvarado. Así que lo que tiene que hacer el Congreso de la República primero es recibir la denuncia, tendrá que seguramente iniciar el trámite. Todavía no estamos hablando de una acusación propiamente, pero se tiene que corroborar que existan pues los suficientes indicios, pruebas que lleven a la conclusión de que efectivamente estamos ante una presunta organización criminal, ¿no? Frente a ello, la pelota queda en la cancha del Parlamento de la República y son ellos los que deberán tomar acciones al respecto. Sí, básicamente para que nuestro público comprenda en qué se sustenta esta denuncia constitucional que la fiscal formaliza contra el mandatario. Bueno, sabemos los delitos por los cuales son acusados, pero ¿qué se incluye dentro de esta carpeta? Como elementos de prueba, presunciones, ¿no?, testimonios, ¿qué se recoge en esta carpeta fiscal? Sí. Mire, según uno puede deducir, porque el documento aún no es público, sabemos que lo han presentado, pero aún no es público, no podemos revisarlo, pero seguramente lo que debe incluir no solamente es los testimonios de aquellos que ya están colaborando con la justicia, bien, además de ello, pues seguramente también documentos, archivos que puedan convalidar lo que los colaboradores eficaces han venido diciendo a las autoridades, ¿no? Todo esto, ojo, ha tenido que ser contrastado y finalmente lleva a la Fiscalía de la Nación pues a una certidumbre mayor por la cual pueden formular una denuncia constitucional. Claro, sobre todo resaltar eso, ¿no, doctor, lo que usted nos señala, de que no solamente acá estamos hablando de dichos, ¿no? Entonces estamos hablando de elementos que respaldan la posición que ahora formaliza la fiscal de la Nación, ¿no? Porque de una u otra manera siempre se estuvo diciendo de que podrían ser simplemente acusaciones sin mayor fundamento. Lo concreto es que tenemos algo, una formalidad y elementos de prueba que al menos le permiten a la fiscal de la Nación ya pronunciarse de esta manera. Definitivamente, ya ha trascendido a la sola declaración de algún colaborador. Acá se ha tenido que corroborar y contrastar aquello que los colaboradores han venido manifestando. No olvidemos además que aunque esto recién llega a sede parlamentaria, en sede judicial, se han venido realizando determinadas diligencias que han sido autorizadas por un juez a pedido de la Fiscalía. Es decir, acá no solamente está ya la posición de la Fiscalía, sino que además el Poder Judicial, y estamos hablando de la Corte Suprema, ojo, no es de cualquier nivel jerárquico, sino del más alto nivel jerárquico de nuestra jurisdicción, pues han considerado que existen elementos suficientes como para iniciar una investigación y que esta además lleve consigo determinadas acciones, ¿no? Doctor, ¿qué es lo que viene en adelante? Usted, bueno, ahí ya tenemos que este documento, esta denuncia ha ingresado a mesa de partes del Congreso de la República. Usted dice que debe ser recibido efectivamente por nuestros parlamentarios. ¿Qué viene en adelante? ¿Qué sucede en las próximas horas, mañana? Porque también estamos hablando de la máxima autoridad de nuestro país. Estamos hablando de la figura del presidente, del mandatario. ¿Qué va a suceder con su condición? ¿Qué va a pasar con el presidente?
Mire, el presidente, mientras siga ostentando el cargo, aún tiene la protección del artículo 117 de la Constitución. Este artículo lo que establece es que al presidente solo se le puede acusar por traición a la patria, disolver el Parlamento sin causal prevista o impedir el normal funcionamiento de los órganos electorales y del Congreso de la República. Esta barrera constitucional, que nadie puede negar su existencia, finalmente tendrá que ser interpretada primero por los parlamentarios de una manera extensiva, porque, ojo, no podemos quedarnos solo con lo que se dice en el artículo 117, hay que hacer una interpretación sistemática. Hay principios como el de lucha contra la corrupción que tienen un reconocimiento constitucional y que tendrá que ser merituado por el Parlamento. Si es que el Parlamento, ve usted, decide cerrar en la posición y no acusar al presidente, pues la Fiscalía de la Nación podría interponer una acción competencial ante el Tribunal Constitucional y sería el Tribunal Constitucional el que termine interpretando el artículo 117, ¿no? Ojo, en este interín hay muchas aristas que se comienzan a abrir. El Parlamento podría, antes incluso de darle trámite a la denuncia, podría iniciar un proceso de vacancia contra el presidente de la República, en fin. Ahora, doctor, entonces tenemos dos escenarios, ¿no? Uno de que el Congreso meritúe, ¿no? Usted, lo que usted señala, de continuar o de formalizar también la acusación, ¿no? Bueno, entendemos de que la fiscal efectivamente, todo su equipo, ha elaborado esta carpeta con toda la documentación, con todas las pruebas, entonces, pero en el caso de que el Congreso, vamos a ponernos en los dos escenarios, ¿no? Que el Congreso decida no proceder, por ejemplo, ¿no? Con esta denuncia de la fiscal de la Nación. Usted señala de que ¿qué sucedería ahí, para recalcarlo, por favor? En este supuesto, la fiscal de la Nación podría interponer una acción competencial ante el Tribunal Constitucional, argumentando que el Parlamento no le deja cumplir con sus funciones de perseguir el delito. Entonces, allí sería el Tribunal Constitucional el que interprete el artículo 117 y diga si es que se puede acusar al presidente de la República más allá de las causales que recoge el artículo 117. Muy bien, entonces ya, el Congreso decide acusar al presidente, ¿y qué procede después? Si es que el Congreso de la República acusa finalmente al presidente de la República, procede la suspensión de la presidencia por el periodo en el que se realicen las investigaciones y el juicio finalmente. Esto puede durar años, ojo, más allá incluso del 2026. En ese supuesto corresponde que asuma la vicepresidenta de la República la presidencia, ¿no? Estamos hablando de una suspensión temporal por el tiempo en que dure el proceso judicial. Muy bien, ¿y esto se requeriría cuántos votos para que pueda proceder esta suspensión? Vea, para la suspensión primero tendría que darse la acusación. Para la acusación ¿cuántos? Es la mitad más uno, estamos hablando de 66 votos. Para la suspensión también se entiende que es la mitad más uno. Lamentablemente esto tampoco ha quedado del todo claro porque nunca hemos visto una situación como esta y en el reglamento del Congreso no hay un número establecido con claridad, así que se asume que es la mitad más uno, como sucede con leyes orgánicas y otras normas. Ya, en el caso procede la acusación y después la suspensión, un poco para tener los números. Sí. ¿Cuántos votos se requerirían? 66. ¿Para la suspensión también? Así es. ¿Para los dos entonces? Así es, votándose, ojo, primero la acusación y posterior la suspensión. Ahora, hay también una investigación contra la vicepresidenta Dina Boluarte. ¿Esto podría no dejar o tener claro la situación, bueno, en el posible escenario? ¿No? Estamos un poco para compartir con nuestro público qué puede suceder, ¿no? Estar preparados. Sí. La condición de la vicepresidenta, ¿cómo se encuentra ahora? ¿Podría ella asumir estas funciones? Bueno, ahora mismo sí, porque ella todavía no tiene una función. En caso ella sea destituida solamente como ministra, podría, pero si es que además de la destitución la inhabilitan para ejercer cargo público, ella no podría encargarse de la presidencia de la República. Y en ese supuesto corresponde que el presidente del Congreso de la República asuma.
Y vea usted, si es que se da una suspensión temporal, ojo, en ese caso asume el presidente del Congreso de la República hasta que el presidente Castillo retorne. Si es que llegamos al 2026 sin que el juicio termine y por lo tanto él no retorne, pues tendría que llamarse elecciones recién en el 2026. Uh-huh. Ahora, doctor, ¿qué va a pasar en los próximos minutos? Usted es abogado, constitucionalista, sabe también el contexto político en el que nos encontramos. ¿Qué se espera de parte del presidente de la República? Estamos hablando de todo un país, ¿no? Esto es, como usted señala, un hecho que no ha sucedido en mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué se espera o cuál podría ser un poco la posición del mandatario? Un poco en su defensa, ¿no? Sí, bueno, como mínimo, pues un mensaje a la nación para que dé sentada su posición. Sería incluso interesante que pueda dar alguna entrevista para que finalmente quede claro a los ciudadanos peruanos cuál es su situación. Ojo, es una situación bastante precaria, que genera mayor incertidumbre, ¿no? Él podría perfectamente renunciar al cargo para que finalmente esta inestabilidad no perdure, bien, y también, ojo, para poder pues salvaguardar la institución de la presidencia de la República, que trasciende al presidente Castillo y a cualquier persona. Es una institución propia de la República Peruana que ahora mismo está siendo pues puesta contra la pared. Uh-huh. Muy bien, queda claro en todo caso, doctor, ya habíamos escuchado en los últimos días, ¿no? Se hablaba de las causales por las cuales se podía destituir al presidente de la República. Usted ha señalado cuatro causales, creo que son precisamente, pero lo que usted nos acaba de explicar es muy importante tenerlo presente porque no sabemos finalmente qué va a suceder a las 5:30, ya unos minutos más el Ministerio Público, la Fiscal de la Nación se va a pronunciar y de seguro que nos va a dar más luces, más detalles del contexto en el que se da la formalización de esta denuncia constitucional. Doctor, finalmente nada más analizamos un poco a nivel ejecutivo, pero a la población, ¿cómo tomar esto? Sabemos que vivimos en un clima de bastante inestabilidad, de bastante polarización también. Hay algunas voces que desde hace mucho tiempo de repente veían esta posibilidad, ¿no? Su llamado en todo caso al país, ¿no? A cómo tomar esta noticia, porque se requiere tener mucha calma, ¿no? Para poder saber qué es lo que viene en adelante también. Así es, mire, yo creo que el Perú siempre ha sido más grande que sus problemas y esta situación la sabremos superar, ¿no? Hay que decir que hay que respetar la Constitución y a los órganos que especialmente tienen encomendado resguardarla e interpretarla. Hemos vivido situaciones muy trágicas en los últimos años y siempre hemos encontrado una salida constitucional respetando el orden democrático y creo que en esta situación tenemos que actuar de la misma manera. Uh-huh. Y para usted esta salida constitucional sería... ¿Cuál, doctor, para ya cerrar con su participación? Sí. Yo considero que ambas, ¿sabe? Por un lado, el propio Congreso de la República, que es el primer custodio de la constitucionalidad, es el que puede perfectamente interpretar de manera extensiva el artículo 117 y dar pie a una acusación constitucional contra el presidente de la República. Uh-huh. Y si es que no lo hace, tenemos otras instituciones. El Tribunal Constitucional podría pronunciarse ante una acción competencial que inicie la Fiscalía de la Nación. Uh-huh. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por ayudarnos a contextualizar lo que acaba de suceder solo hace unos minutos, la denuncia constitucional de parte del Ministerio Público, de la Fiscal de la Nación contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Vamos a ver la posición que ahora tiene o que va a tener el Congreso de la República también, cuál es la posición que va a fijar el mandatario. Usted habla de que podría darse, ¿no?, un mensaje a la nación que de seguro vamos a estar informando si es que esto se da. Muchísimas gracias al doctor Eric Urbina, él es abogado constitucionalista, conversando con nosotros esta tarde. Amigos, rápidamente nos vamos a la pausa comercial, pero ya estamos regresando con mucho más en Economía Verde. Volvemos.